también le quede para orar. Amén. Y para orar en el reino, porque ahí es donde dice la palabra que ahí es donde no se corrompe ni se echa a perder el dinero, ¿verdad? Y en el banco pues se lo puede perder. Así que bueno, esta noche vamos a estar hablando sobre busca a Dios según su orden. Y a veces nosotros decimos, yo busco a Dios, ¿verdad? Yo busco a Dios, pero ¿cómo lo busco? Y eso es lo que vamos a estar descubriendo esta noche. Vamos a orar un segundito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos tu palabra en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia. Y tu Espíritu revele nuestros espíritus, fortaleciéndolos, Padre, tu palabra gloriosa, para que podamos ponerla por obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo y cancelamos todo aquello que pudiera venir a estorbar de cualquier manera en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a entrar en esta mañana, o en esta noche, a entrar a este tema. Y si se fija, lo que tenemos ahí, ¿verdad? Es una Biblia abierta, porque ahí es donde nos podemos dar cuenta del orden que Dios quiere que lo busquemos. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde nos podamos encontrar. Y vamos a ir a 1 Corintios 15:13 y nos dice la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su orden. Miren qué tremendo, porque no lo buscaron. Ellos, aquí a David hablándole a la gente, ¿verdad? Diciéndole a los sacerdotes, a los levitas, que porque no habían hecho las cosas en el orden que Dios había querido, Él los había quebrantado. ¿Y cómo era que los había quebrantado? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, así que usted quede en suspenso. Vamos a ver la introducción. Buscar es hacer algo para hallar algo. Tenemos que buscar a Dios en la forma en que Él lo ha establecido, no como nosotros queremos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver ahí en 1 Crónicas 15:2 y nos dice la palabra del Señor. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Miren, aquí está David diciéndoles cómo es el orden, ¿verdad? Pero más adelante vamos a descubrir cómo ellos, el primer intento que hicieron de llevar el arca, no les funcionó porque no iban conforme al orden de Dios. Pero aquí ya aprendió David y ya está buscando el orden de Dios. Ya no está buscando en sus fuerzas, en sus deseos, sino ahora buscando el orden de Dios. Y nosotros muchas veces, miren, que vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor, pero lo queremos en nuestras fuerzas, como nosotros queremos, ¿verdad? No queremos ir y inclinarnos ahí delante de su presencia. La palabra dice, humillaos delante de la presencia del Señor. Y yo antes no, la verdad yo decía, pues ¿qué es humillarse? No es, para mí no es humillarme ir a orar al Señor, pero humillarse es ir a someterse a su voluntad. Dejar de hacer la nuestra para someternos a la voluntad de Él. Y tenemos como punto número 1, buscar es hacer algo, ¿verdad? Cuando buscamos algo, estamos haciendo algo, no es. Yo no puedo encontrar algo si nomás estoy aquí parada y digo, ay, necesito buscar esto, a ver si me aparece ahí de buenas a primera. No, tengo que ir y empezar a buscar donde creo que pudiera estar, ¿verdad? Si es algo que guardé en una parte, tengo que hacer memoria. ¿En cuándo fue la última vez que lo vi? ¿En dónde fue la última vez que lo vi? ¿Desde cuándo no lo ve? Como ahora, mire que se me perdió el vaso donde traía agua tibia. Los otros días traía agua tibia y ahora quería traer agua tibia porque todavía mi garganta anda un poquito rasposita. Y yo le decía, ¿y en dónde dejé el vaso? Y busqué el dichoso vaso por todos lados y no lo encontraba. Y me decía, Sandra, está en la mesa. ¿En cuál mesa? La de la iglesia. No, pues allá lo dejé. Entonces tengo que empezar a pensar dónde lo dejé, cuándo fue la última vez que lo vi. Y para poder encontrar aquello que buscamos, ¿verdad? Poner el esfuerzo. Porque si no me pongo ahí, pues quién sabe dónde está el vaso. Pero ya lo encontré, mira, ahí estaba esperándome la vez. Ahí esperándome, él bien obediente. En Mateo 7:7 nos dice la palabra del Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. O sea, si buscamos, vamos a encontrar. Mi mamá tenía un dicho que decía, que es un mal dicho, decía que el que busca encuentra por más que le vaya. Y cada vez que yo me pongo a buscar algo, siempre me acuerdo de su dicho: el que busca encuentra por más que le vaya. Y dice, no me va a ir mal, me tiene que ir bien, porque era un mal dicho, ¿verdad?, que tenían, pero se me quedó tan grabado que me acuerdo de él cuando ando buscando algo. No podemos encontrar algo a alguien si no queremos buscarle, ¿verdad? En Mateo 7:8 nos dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mire, ¿qué nos está diciendo el Señor? Tienes que poner tu voluntad a trabajar. Tienes que tú poner tu voluntad a trabajar. No puedes esperar que ahí nomás te caiga. Por la infinita misericordia del Señor podemos estar ahí haciendo otra cosa y la presencia del Señor viene y nos invade porque a Él le plació, ¿verdad? Pero no lo estamos buscando, no nos estamos esforzando en buscarlo, no le estamos dando ese tiempo, que es lo que Él requiere, que le busquemos, que vayamos dándole, entregándole aquel tiempecito que tenemos para Él. Algo que aprendí hace mucho tiempo, que al Señor le gusta como tener citas, ¿verdad? A Él le gusta hacer citas, y en esa hora, en ese tiempo, yo de repente siento como que alguien me está esperando. Yo tengo por costumbre desde hace mucho tiempo entrar a la oración a las 7 de la mañana. Y a veces como que me quedo dormida, y cuando abro los ojos y son un poquito pasadas de las 7, digo, ay Señor, me estoy esperando, y salgo corriendo de la cama porque ya lo tengo esperando. Y eso siento, ¿verdad? Como que lo tengo ahí esperando. Y es que hace mucho tiempo tuve un sueño donde yo lo miraba sentado en una silla de ruedas en la sala. Y ahí estaba él, en la sala, nomás como esperando. ¿A qué hora llegaba él? Y yo andaba muy entretenida por acá, por allá, y por más acá. Y no llegaba, y él ahí nomás sentado, esperando. Y ahora por eso es que cuando se me pasa de las 7, digo, ay Señor, ya te dejé esperando. Y voy corriendo a hacerlo porque siento eso, ¿verdad? Que lo estoy dejando esperar. Cuando uno se hace esa rutina de a esta hora lo busco, y pienso que ahí Él nos está esperando. Que yo creo que Él nos está esperando todo el tiempo. Él siempre está esperando que nosotros nos acordemos de Él, que nosotros le dediquemos ese tiempito. Pero piense que cuando lo tenemos como asignado, le estamos diciendo, tienes un lugar especial en mi vida. Y entonces es como, ese tiempo está asignado a ti, Señor. Y es muy difícil para que a mí se me vaya para otro lado, porque para mí es sagrado ese tiempo. Es como el tiempo de venir a la iglesia, para mí es sagrado. Yo no me encuentro haciendo otra cosa, tendría que ser, yo creo que, mire, en todos los años que yo tengo de convertida, yo creo que solo ha sido por causa de enfermedad. Una vez que me lastimé el brazo y no me podía cambiar, me dio tanta tristeza porque no me podía cambiar y no podía ir a la iglesia. Otra vez me lastimé una rodilla y me caí así, como si alguien me aventó. Y me raspé la rodilla y no podía extender la rodilla, donde me rozaba la ropa, me dolía muchísimo. Y fue otra de las veces que tuve que dejar de ir a la iglesia. Pero yo, por lo general, para mí ese es un tiempo sagrado y no me encuentro haciendo otra cosa que no sea estar donde debo de estar, porque para mí es eso, tengo que estar donde debo de estar, porque allí está, mire, derramándose, siento yo la bendición del Señor, y yo me la estoy perdiendo porque no estoy ahí. Entonces procuro ir. Y le voy a decir, me ha costado mucho trabajo, porque cuando yo recién me convertí, yo fui la primera en mi casa que me convertí, bueno, de mi familia. Mi mamá ya era convertida desde más tiempo, ¿verdad? Pero en mi familia. Y para mí era muy difícil romper el patrón de poder ir a la iglesia, porque yo no podía salir ni siquiera a la puerta de la casa sin autorización. Entonces era bien difícil para mí que yo pudiera ir a la iglesia. Era imposible. Para cuando me decían, tienes que venir a la iglesia, yo decía, que no piensan que para mí es imposible. Para mí es algo tan difícil, y era tan difícil, pero mira, el Señor hizo tantas maravillas, como creo, no exactamente igual como las que hizo en Egipto para sacar a su pueblo de allá, pero cuando me fue a sacar de la casa, ese primer domingo que yo vine a la iglesia, fue algo tremendo lo que pasó. El diablo por un lado haciendo sus cosas, y Dios por el otro lado trabajando, mostrando su gloria, su amor, su misericordia. Mire, vivíamos en la casa de Rialto, y la casa de Rialto tenía una alberca, y al lado de la alberca había 3 árboles grandes. Hubo mucho viento esa noche,
que amanecieron los 3 árboles, mire, acostaditos encima de la alberca, tapando toda la alberca con todas las hojas que tenían los árboles. Entonces me dijo mi esposo, vamos a tener que cortar todos las hojas, los palitos, todo, para que cupieran en los botes de reciclaje. Y ahí estamos cortando, los niños y yo cortando desde las 7 de la mañana, corte y corte y corte. Parecía que mire el montón de basura que salió, y él con la sierra cortando los más gruesos y nosotros los más delgaditos con tijeras. Ahí estábamos dándole y dándole. Ya se hicieron como las 9 de la mañana y ya yo vi cómo el Señor nos ayudó, que limpiamos aquello. Entonces me dijo, voy a hacer el desayuno. Yo termino de recoger aquí, pero me fui a hacer el desayuno y yo todavía no le dije que yo quería ir a la iglesia. Y entonces yo me fui a hacer el desayuno, y cuando estaba haciendo el desayuno, sí, de la cocina se tapa. Y entonces se tapa el zinc de la cocina, ya estaba yo batallando con el zinc y haciendo la comida, no quería decir nada que el zinc se había tapado, porque si esto va a impedir más que no vayamos a la iglesia. Y yo así, y yo le decía a los niños que vamos a ir a la iglesia, y yo decía, vamos a ir a la iglesia. Y luego le dije a él, se enojó tanto, y entonces él se fue enojado para atrás y andaba haciendo las cosas allá destapado, se entra para adentro a lavarse las manos y mira que el agua no se va. ¿Y cómo te piensas ir a la iglesia? Y mira cómo está el zinc, y que en vez de hacer eso, bueno, yo pues seguía ahí, yo haciendo comida, y él enojado porque el zinc estaba tapado y se puso a quererlo destapar. Le eché una solución que solo se tiró todo el agua por abajo del zinc. Y entonces la cosa es que ya estábamos, y ya que estábamos comiendo, y el zinc había un reguero de agua, y yo medio limpiando ahí, y la verdad es que yo ni comía por estar tratando de arreglar todo. Voy viendo que viene llegando mi suegra. Dije, menos, Dios mío, nunca iba. Y ese día llegó, dije, Dios santo. Mi suegro iba a Mexicali, y para no dejarla sola en la casa de ellos, la trajo a la casa con nosotros. Y la dejó con nosotros, y él se fue a Mexicali con otro de sus hijos. Y entonces yo dije, Dios mío, y entonces entra, y estaba chiquita. Y le dice, abuelita, mi mamá quiere ir a la iglesia. Y mi suegra era una persona tan callada, pero tan callada, que nunca decía nada, nomás le hizo y era todo lo que ella respondía. Entonces mi esposo le dice al rato, le dice, ¿tú crees todo lo que tenemos que hacer aquí? ¿Y esta mujer que quiere ir a la iglesia? Y luego dijo ella, yo también. Yo dije, gloria a Dios, aleluya. Miren, ¿a quién usó Dios para sacarme de la casa y llevarme a la iglesia? A mi suegra. Y mi esposo se quedó ahí furioso porque estaba, aquí no está aquí, ¿verdad? Porque estaba todo el reguero de agua por la cocina, por todos lados, el reguero de agua que nunca se pudo arreglar. Eso sí, por nosotros no fuimos. Y yo disfruté. En el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la predicación, yo disfruté, y mi suegra seriecita, sentada, no se movió. Yo creo que ella estaba pensando en lo que iba a pasar en la casa, pero yo disfruté, yo cerré los ojos, yo dije, yo vine a alabarte, mi Señor, yo me olvido de todo lo que quedó en la casa, y yo disfruté el tiempo. El teléfono no me dejaba sonar ni un ratito. Suena, que lo había apagado, ¿verdad? No sé, ya Y entonces yo ahí, ya cuando se hicieron las 4, y el mensaje no se acababa. Y no se acababa, porque usted se acuerda que allá era larguita la cosa. Y no se acababa, y no se acababa. Y el teléfono que parecía que iba a tronarme la bolsa ahí, hasta que volteé a mi suegra y me dice, mijita, ya vámonos. Dije, pues vámonos. Y ahí íbamos con todos los muchachos y mi suegra brincándonos entre la gente, porque había mucha gente, pero así salimos afuera. Y llegamos a la casa, no, allá ardía el fuego, pero yo ya había disfrutado de lo que el Señor tenía para mí, y yo estaba contenta y llena de gozo porque habíamos ido a la iglesia, y fíjense que yo ni siquiera me fijé, pero ese día era el cumpleaños de uno de mis muchachos, y hace poco me dijo que el día peor de mi vida fue aquel día cuando fuimos a la iglesia, y dije, ¿por qué? Era mi cumpleaños. Y había habido tanto problema, y era en ese día de su cumpleaños, miren, ni me acordé de celebrar su cumpleaños. Pero bueno, el Señor sane cualquier herida que haya quedado en su corazón, y que el Señor en su grande amor y misericordia le multiplique toda la bendición que pudimos haberle dado nosotros. Pero es así,
Ese es un tiempo para mí, mire, desde aquel tiempo ha sido sagrado. Y he batallado, usted no tiene idea, para poder ir a la iglesia, para poder recibir lo que yo creo que tiene el Señor para mí, para alabarlo. Esa es otra de las cosas que yo, mire, yo cierro los ojos y yo desaparezco la gente. Yo estoy en comunión con Él y la gente no está, a veces me dicen, pasó esto y esto y esto. Y si yo no tengo que tener los ojos abiertos, yo no los tengo. Mire, para mí es un sacrificio estar allá. ¿Sabe por qué? Porque está la alabanza y yo estoy cantando emocionada con todo eso, se me olvida que yo soy la que estoy picando ahí. Y a él las mismas letras, si ustedes van en otra parte y yo tengo las mismas letras. Por eso se me hace difícil a mí estar allá, porque yo me meto en la alabanza y se me olvida lo que está pasando. Pues tengo que tener más disciplina, ¿verdad? Entonces, les decía eso porque para que no piensen que ha sido bien fácil para mí estar. No, me ha costado mucho y a lo mejor porque lo he peleado tanto, considero que tiene tanto valor. Y no permito que nada me venga a estorbar en ese tiempo, porque para mí es eso, es estorbo. Cuando se nos fue la luz aquella vez, ¿se acuerdan? Para mí es un robo del enemigo. Y yo estaba enojada con el enemigo porque para mí era un robo, ¿por qué no fue más tarde? Sí. Entonces, por eso yo no le dejo pasar mucho, porque no podemos encontrar a alguien si no estamos decididos a encontrarle. Esa es otra de las cosas. Si yo no estoy decidida a encontrar aquello, no lo voy a encontrar, porque lo voy a buscar ahorita y lo voy a dejar, ¿verdad? Pues no lo encontré, a otro día lo encontraré. Pero cuando estoy determinado, ¿qué hago? Busco hasta que lo encuentro. Algo que tiene mi mamá, mire, creo que ahí nos está mirando. Si a ella está acostada allá y se acuerda de que un libro hace días no lo ha visto, se levanta a buscar por todas las cosas que tiene hasta que lo encuentra, aunque sea medianoche o en la madrugada, y no se va a acostar. Y mire, se está viendo porque sabe que es cierto. No se va a acostar hasta que lo encontró. Si se acuerda de una blusa, de una falda, vaya a buscar hasta que la encuentra. A veces he oído ruidos que los cajones que raspan porque los jala y anda buscando, porque anda buscando aquello que ella se acordó que no lo ha visto, hasta que sepa en dónde está. Esa determinación debemos de tener para encontrar aquello. Y mire, nos dice también en Mateo 7:14 nos dice, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mire, solo el que tiene determinación, el que está determinado es el que va a encontrar la puerta de salida. Y no solo la va a encontrar, sino que va a ser la lucha de salir, porque dice que es angosta, ¿verdad? Pero si nosotros hay determinación, le vamos a buscar la manera. Vamos a buscarle y vamos a buscarle hasta que lo logremos hacer. Pero si no hay determinación y nosotros vamos a ver la puerta, ¡ay, no está muy batalloso, mejor no! Porque no hay determinación. Pero si hay determinación, nosotros vamos a buscar la salida, vamos a buscarle, miren, aunque sea metiendo una mano y metiendo el pie de la cabeza. Fíjese cómo las personas cuando ponen en la televisión cuando están en las noticias y ponen esos pedacitos donde está la gente metiéndose para este lado, por los alambres de púas, ahí meten una mano y cuidando que no les pinche la púa, pero si les pinche igual se van, no los detienen. Entonces nosotros a veces con las cosas del Señor nos detiene cualquier cosa. Cualquier cosa nos impide buscar al Señor. Y eso es lo que nos está hablando aquí, dice, la puerta es angosta y nada más los vamos a poder entrar, o van a poder entrar aquellos que están determinados a hacer lo que tienen que hacer, lo que ya saben que deben de hacer. Porque miren que el Señor no nos pide que hagamos cosas que no sabemos, nos pide que hagamos lo que ya sabemos que debemos hacer. Punto número 2, casi todos sabemos que buscar a Dios es una necesidad, casi todos lo sabemos. Casi todos sabemos que necesitamos a Dios. Mire, usted se puede encontrar a cualquier gente y le empieza a contar de sus problemas y le va a decir, busca a Dios, aunque él no le busque. Pero saben, conocen la medicina, busca a Dios, aunque ellos mismos no lo hagan. Pero no todos lo buscan de la manera que deben de buscarle. En Juan 15:4 nos dice la palabra del Señor, permanecer en mí
y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire, entonces para poder llevar fruto tenemos que permanecer en el Señor. Y si nosotros no lo estamos buscando, ¿cómo permanecemos? Si yo no lo busco con esa entrega, con esa determinación, ¿cómo voy a permanecer en Él? No puedo permanecer en Él, ¿verdad? El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire, qué tremendo. A veces queremos que se nos hagan las cosas, pero estamos separados de Dios, no estamos en comunión con Él. Por ejemplo, a veces queremos que algún familiar, una persona querida cambie, pero nosotros no estamos buscando la presencia del Señor. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera buscado la presencia del Señor? Me hubiera quedado en aquella situación. Así como estaba, así hubiera seguido. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que Dios requería de mí para Él hacer la parte de Él. Hace mucho tiempo miré a una predicación y el siervo estaba diciendo que él tuvo una visión donde él miraba a una persona atada y esa persona atada era él mismo. Y miraba al Señor Jesús que estaba enfrente de él y él le decía, ven, ayúdame. Y el Señor le decía, no, tú tienes que poner tu voluntad a trabajar, levántate. ¿Y cómo me voy a levantar si estoy atado? Haz el esfuerzo y levántate. Entonces, en tanto que le estuvo diciendo, al fin hizo el esfuerzo y se levantó, y cuando se levantó el Señor dio un paso para donde él estaba. Entonces le dijo, ahora empieza a dar pasos para donde yo estoy, da un paso para donde yo estoy, pero no puedo, estoy atado, da un paso para donde yo estoy, acércate a mí. Entonces cuando él logró dar un paso, el Señor dio dos hacia él. Y a veces nosotros no sabemos, ¿verdad?, que tenemos que poner un esfuerzo de nosotros para que él haga la parte que le corresponde a él. La palabra nos dice, ¿verdad?, que ya el Señor lo hizo todo, que Él ya cumplió con todo. Entonces nosotros al empezar a hacer lo que nosotros ya sabemos que debemos hacer, el Señor viene a ayudarnos a limpiar el camino. A limpiar el camino, porque Él ya conoce nuestras fuerzas. Había un versículo en la Biblia, está en Apocalipsis, que el Señor siempre me hablaba con ese versículo, me parece que es Apocalipsis 3:8, y siempre me lo ponía y yo decía, ay Señor, ¿por qué me pondrás tanto este versículo? Aunque tienes poca fuerza, dice, aunque tienes poca fuerza, o sea, ¿me conocía? Claro que me conocía, poca fuerza yo tenía para remar con todo, pero en las fuerzas de Él podía hacer, pero para poder hacerlo en las fuerzas de Él tenía que estar, como dice aquí el versículo, unido a Él para poder remar con sus fuerzas y sacar a las personas, no solo a mí desde donde me estaba asfixiando, donde me estaba ahogando, donde me estaba hundiendo, sino a toda mi casa, toda mi familia. Porque eso era esencial, ¿verdad? Que necesitaba yo poner de mi parte, salir, luchar para poder salir de aquella condición. No podía dejarme vencer y por la misericordia del Señor me dio la fuerza y me dio las armas para no dejarme vencer. Todo ser humano tiene la necesidad de conocer a su Creador. En Salmo 139:13 nos dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire, si Él formó en mí, me formó en las entrañas de mi madre, en el vientre de mi madre, Él me formó, me hizo toditito, desde lo más pequeñito hasta todo lo que soy. ¿Cómo no me va a conocer? ¿Cómo no va a saber qué necesidades tengo? ¿Cómo no va a saber qué flaquezas tengo? Él lo conoce todo y lo sabe todo. Y sabe una cosa, que muchas cosas Él las permite para fortalecernos con aquellas cosas. Porque como yo me paro aquí delante de usted diciéndole si yo no hubiera pasado por esa experiencia. Pero yo me puedo parar aquí y decirle se puede. Se puede porque Dios es grande y poderoso y Dios nos saca de esa situación. No nos tenemos que dejar vencer ni por lo que estamos mirando, ni por lo que estamos sintiendo, ni por lo que pensamos nosotros, porque lo que yo siento es traicionero, lo que yo pienso es traicionero porque viene de mi carne, está influenciada con mi carne, está influenciado del temor, está influenciado de mis hábitos, de lo que yo he acostumbrado a hacer todo el tiempo, está lleno de contaminación, influenciado por todo lo que yo he vivido.
entonces yo no puedo depender de eso. Yo tengo que depender de lo que yo ya sé que Dios quiere de mí. En eso me tengo que enfocar, en eso tengo que poner mi voluntad a trabajar. ¿Para qué? Para que el Señor haga el resto y me saque más pronto de aquella situación. Y yo le voy a decir algo, si yo hubiera conocido la palabra del Señor como la conozco ahora, me hubiera tardado mucho menos, porque hubiera llorado menos y hubiera alabado más al Señor. Y eso me hubiera hecho libre más rápido. Para conocer a Dios tenemos que determinarnos a buscarlo. En Jeremías 29:12 nos dice la palabra del Señor: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Miren, los pasos que hay: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, dice el Señor. No a este santo, no a aquel, no, a Él tenemos que buscar, a Él tenemos que orarle, a Él tenemos que pedirle que Él nos saque de aquella condición. Y dice que entonces Él va a oírnos, va a oír el clamor nuestro, va a oír nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Él ya lo conoce, Él ya lo sabe, Él ya lo está mirando, pero si yo no me acerco, yo no vengo a buscarle, yo no vengo a pedirle en oración, en clamor, entonces Él no me puede responder. Porque imagínense, yo estoy aquí, parada, y tengo mucha sed, no tengo sed, pero tengo una sed incontrolable y estoy secándome de sed, ya siento que la garganta se me seca, que ya no tengo ni saliva en la boca, estoy aquí seca de sed, y ustedes están ahí mirándome, pero si yo no les digo, ¿cómo saben ustedes que yo tengo sed? ¿Cómo atienden mi necesidad? ¿Cómo suplen mi necesidad? El Señor lo sabe todo, pero como Él estableció que nosotros tenemos que ir a Él, entonces Él se queda ahí. ¿Hasta cuándo, mija? ¿Hasta cuándo? Pídeme, dice la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Miren nomás. No solo nos da lo que necesitamos por herencia a las naciones y nosotros no nos atrevemos a pedir. Él se fija, entonces necesitamos aprender a buscarlo, para que Él nos responda, clamar a Él para que Él venga a nuestro auxilio, porque si no, Él no va a poder hacer nada, porque está esperando que nosotros hablemos, que nosotros le busquemos. El versículo 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Mire, esa es otra llave que nos da el Señor. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando le busquemos de todo corazón, no nomás de dientes para afuera, sino de todo corazón, o sea que de nuestro corazón, con todo el corazón. Entonces Él va a dejarse encontrar por nosotros. No debemos buscar a Dios por emociones. Mire, no podemos por una emoción, porque ahorita sentí bonito y esto y lo otro, y al ratito ya como está uno orando, ¿verdad? A veces está bueno uno orar y se está ahí entusiasmado, o está acompañando a alguien a orar y aquella persona está haciendo una oración muy bonita por la familia y está uno entusiasmado. Si mi casa está cubierta con la sangre de Cristo, en mi casa reina el Señor Jesucristo, en mi casa esto y en mi casa toda mi familia le va a servir al Señor, y al ratito estamos, esta familia no hace nada, y ¿qué hicimos? Echamos a perder todo. O vemos la vida como la están viviendo las personas y nos desinflamos toditos, ¿verdad? Ya decimos, no, mira cómo anda, ¿qué va a servir para nada? Ya echamos a perder todo lo que íbamos a orar. ¿Por qué? Porque no nos estamos alineando a Dios, nos estamos alineando al Dios. Hace mucho tiempo escuché una oración de una persona que decía: Señor, no permitas que yo eche a perder con mis pies lo que tú estás formando con tus manos preciosas. Y muchas veces hacemos eso. Y cuando estamos orando, estamos pidiéndole al Señor, estamos diciéndole al Señor, pero luego al ratito vamos platicando y se nos olvida la oración que hicimos y empezamos a hablar lo opuesto. Estamos hablando lo opuesto de lo que queremos que pase. No queremos ni siquiera que pase aquello, pero como lo estamos hablando, el diablo está ahí, mire, escuchándolo, y ya me diste permiso, ok, ahí voy. Porque le dimos autorización, porque le dimos permiso. Necesitamos aprender a cerrarle la puerta al diablo. Fíjense, tengo un cuñado, cuando estaban sus niñas chiquitas, las niñas andaban descalzas con una tos horrible, un montón de flemas y se veían enfermitas, y luego les decían,
tienes que llevar a la niña al doctor porque está muy enferma, les va a pasar esto y aquello y aquello y aquello. Y luego él decía, no tienen nada, están sanas. Y ahí está la muchachona. No les pasó nada porque él cerraba las puertas. No tienen nada. La niña solita se aliviaba. Nadie le ponía atención y ya se aliviaba solitas. Y ya uno ahí anda que no le voy a dar la vida y tapándolo para acá y tapándolo para allá. Y los muchachos cada rato enfermándose. Y yo me fijaba en eso, las niñas descalzas, con unas blusitas de tirantitos y unos brillazos, y con gripa, con tos y todo. Y él decía, no tienen nada. No tienen nada. No tenían nada. ¿Por qué? Porque él no conocía del Señor, pero vi la palabra estaba ahí. Y Dios respaldando porque ya está escrito. Así que nos atamos con los dichos de nuestra boca, ya está escrito. Pero nosotros se nos olvida y nos alineamos ¿a qué? A lo opuesto, a lo que no queremos que pase. A eso nos alineamos, declaramos lo que no queremos que pase. Y tenemos que aprender, ¿verdad? Que nosotros tenemos que alinearnos a lo que Dios dice, a lo que Él anhela, a lo que Él espera. Y no a lo que el diablo quiere, porque ¿para qué queremos alinearnos a lo que el diablo quiere, digo yo? Pero es tan fácil porque estamos llenos de miedo, de temor. No es que queremos que le pase nada malo a alguien, sino lo decimos como, yo antes decía eso, y a mí me costó tanto trabajo desencadenarme, renovar mi mente de la manera de pensar de antes, de lo que me habían enseñado, de lo que me habían dicho. Yo decía, si no los corrijo, se van a ir a dar toques contra la pared. ¿Cómo es que no les voy a decir que están haciendo mal eso? Y batallé tanto para encontrar una manera constructiva de decirles que podría pasar algo negativo. En vez de poner maldecirlos, como, andas descalzo, vas a ver que te vas a enfermar. Sales sin chamarra, la gripa que te va a dar. Y eso por prevenirles, ¿verdad? Para que no les pase eso. Pero se los está prediciendo ya, se los está profetizando. Y el diablo dice, ay, ya dijiste eso, y no estamos diciéndole, en vez de tratar de decirles, Dios te guarde y te proteja y no te vayas a enfermar. No te enfermas. Pero no rápido, somos rápido. Estás haciendo esto, vas a ir como te va. Y vas a ver lo que te va a pasar. Y pues sí, ahí están las consecuencias, ¿verdad? Ya estamos viendo las consecuencias de cómo van creciendo los muchachos. En 1 Corintios 13:3 nos dice la palabra del Señor, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Mire, fíjense aquí, es 1 Corintios 13:3. Antes lo que leímos al principio era 15, no de Corintios, de Crónicas. Era 1 Crónicas, capítulo 15, o sea, 2 capítulos más adelante. Ya ahí, cuando los versículos que leímos antes, ya David había aprendido, ya había renovado su mente para buscar al Señor de la manera adecuada. Pero aquí, cuando él iba a hacer el intento la primera vez, no estaba buscando adecuadamente. Mire, ¿a quiénes fue los que buscó? Al pueblo, a los jefes de millares, a la gente, las personas de la guerra. A ellos buscó para que vieran que estaba bien ir a traer el arca. Pero ¿a quiénes tenía que haber dicho? Los levitas. A los levitas, a los sacerdotes, a ellos tenía que haber ido. Pero él no, juntó a la gente y se fueron a traer el arca, ¿verdad? Por emoción, no como Dios lo había dicho, sino por la emoción que él tenía, que ya iban a ir a traer el arca, y todo el pueblo se unió en esa misma emoción de ir a traer el arca. Y cosas les pasaron, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. No podemos buscar a Dios de la manera que más nos agrada. Crónicas 13:6 nos dice, y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios
para que morara entre los que moraban entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y vemos el 7, nos dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahí guiaban el carro. 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Mire, todo lo que llevaban para alegría que ellos llevaban para llevar el arca de un lugar al otro, ¿verdad? Ellos iban felices. No debemos buscar a Dios en nuestra propia fuerza. Mire, lo que pasa en Primera de Crónicas 13:9 dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaron. 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Miren qué tremendo. Y David, dice el 12, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, Geteo. ¿Por qué? Porque querían hacer todo a la manera de ellos. No buscaron, no indagaron en cómo era que tenían que cambiar el arca, cómo era que podían aportar el arca. Ellos no indagaron, sino que hicieron las cosas como ellos que hicieron. Mire, acuérdese, le llevaron un carro nuevo y le pusieron bueyes al carro para llevar el arca. Vamos a ver un poquito más adelante lo que Dios requiere. El punto número 3 dice, tenemos que buscar a Dios de forma que a Él, de la forma que Él ha establecido. No podemos buscarlo de otra manera, únicamente de la forma que Él lo ha establecido. En Primera de Crónicas 15:12 nos dice, y le dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que he preparado. Mire, ahí ya había aprendido David, ya sabía cómo hacer las cosas, ya no iba en sus fuerzas, ahora iba en orden como lo que Dios había establecido, pero ya le había costado una vida. Le costó la vida de Usa. ¿Por qué? Porque quiso hacer las cosas como él quiso. No buscó, no indagó cómo es que Dios quería ser transportado, cómo es que podía cambiarse el arca de Dios. No lo hizo, pero ahora, por causa de la muerte que tuvo allá, entonces ahora vino a indagar y indagó y ya sabía él cómo hacer las cosas. En el versículo 14 nos dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová nuestro Dios. ¿Se recuerda lo que leímos antes? Se juntó el pueblo y fueron a hacerlo. No hubo santificación. Ahora acá, Él llama a los sacerdotes y los levitas y le dice, santifíquese. ¿Se acuerda el primer versículo que leímos? Porque por causa de que no lo hicieron así, nos fue mal, ¿verdad? Entonces ahora ya aprendió y ahora está diciendo, santifíquense. Esa es una de las cosas, cuando venimos a orar al Señor, tenemos que primero ir al altar de bronce. Tenemos que ir a pedir perdón antes de entrar a la presencia divina del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, la palabra dice que Él es santo y nada inmundo puede entrar a su presencia. Entonces nosotros tenemos que ir primero a alabarnos, ¿verdad? Al altar de bronce, a despojarnos de todo aquello que ha estado contaminando nuestra vida. Si miramos algo inapropiado, si escuchamos algo inapropiado, cualquier cosa que haya estado contaminándonos, cualquier cosa que nos apartó del Señor, tenemos que venir y declararlo, despojarnos de todo eso y pedirle al Espíritu Santo sobre todo, ayúdame a entender si hay algo en mí que no te agrada, si hay algo en mí que a ti no te gusta, ayúdame a entenderlo y sácalo de mí. No lo quiero, no lo necesito, me estorba delante tuyo, y si me estorba delante tuyo, yo no lo quiero. Y entonces cuando nos alineamos de esa manera, ese es el sacrificio que estamos haciendo y esa es la ofrenda que estamos dándole al Señor y Él está recibiendo. Y entonces es cuando Él viene y nos tiende la mesa y nos da el pan.
¿Cuál es el pan? El pan del cielo, el Señor Jesucristo. Es ahí donde venimos a recibir de Él la provisión que Él tiene para nosotros. Ahí es donde Él viene y nos muestra las cosas como debemos de orar por las personas. Él nos va guiando de la manera que Él quiere, de la manera que Él ha conocido que nosotros necesitamos saber. En el versículo 15 nos dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las varas, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Se fija la diferencia? Antes lo habían puesto, ¿dónde? En un carro jalado por bueyes. ¿Cómo quería el Señor ser transportado? En hombros de las personas, en hombros de los levitas, no de cualquier persona, de los levitas que ya se habían santificado y que ya habían rendido holocausto, que ya habían puesto un holocausto delante, y antes no habían hecho nada de eso. Ellos iban gozosos, contentos, cantando y brincando y saltando. Pero mire que nos enseña aquí, que el brinco, el salto, no nos libra. Lo que nos libra es hacer las cosas como Dios quiere. Y entonces entendemos eso, ¿verdad? No es que a Dios no le guste que le dancemos, no es que a Dios no le guste que le alabemos, no es que a Dios no le guste que estemos contentos y gozosos. A Dios le gusta todo eso, pero antes de eso, primero tenemos que ir a la presencia de Él, a buscarle a Él en oración, entregando todo lo que nos estorba. Dios en su infinita misericordia nos ha mostrado su orden para que su presencia esté en nosotros de una manera segura y no nos pase lo que le pasó a Usa, ¿verdad? Necesitamos entrar de la manera segura. También acuérdense de los sacerdotes que entraban al lugar santísimo, tenían que ponerse sus campanitas en el borde del vestido, porque si quedaban allá en el altar, ¿verdad? Y caían muertos, porque al entrar a la presencia, si había pecadito en ellos, ahí caían muertos. Entonces, cuando dejaban de sonar las campanitas, ya sabían que tenían los otros que jalarlos con el mecate y sacarlos de allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estaban muertos. Porque había algo que no se habían limpiado, había algo que no habían ido a hacer, sacrificio primero. Entonces, por eso es que es la importancia de entrar limpios delante de la presencia del Señor. Y si no sabemos que algo, pedirle al Espíritu Santo: Señor, ayúdame. En Mateo 22:37 nos dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire, estas son las maneras como tenemos que entrar a su presencia, amándolo a Él con todo nuestro ser. No que lo amo con la boca nada más cuando le canto, no, con todo nuestro ser. Dice: con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque a veces estamos cantándole al Señor y nuestra mente anda por allá, quién sabe dónde, ¿verdad? Entonces Él quiere la mente ahí también. Quiere que le alabemos con todo nuestro ser. Es una de las maneras que podamos entrar a su presencia, porque si estamos haciendo eso, vamos a estar en orden con Él, porque eso es lo que Él ha mandado, es lo que ha establecido. Entonces, si nosotros vamos en esa orden, vamos bien. Y mire lo que sigue diciendo el 38, dice: este es el primer y grande mandamiento. 39, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Y al versículo 40 nos dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, si cumplimos esos dos mandamientos, estamos cumpliendo toda la ley, estamos cumpliendo los otros 8 mandamientos que faltan. ¿Por qué? Porque nos estamos sujetando a lo que Él anhela, a lo que Él desea. Mire, si yo amo al Señor con todo mi ser, yo no voy a buscar dañarlo, ni causarle ninguna molestia, ni lastimar su corazón de ninguna manera. Lo que más voy a buscar es que Él esté contento, que Él esté gozoso. Mire, cuando uno ama a alguien, ¿qué pueda decir que no esté uno ahí listo para hacerle lo que quiere? Porque le ama, ¿verdad? Y si nosotros amamos a Dios, vamos a cumplir con todo lo que Él estableció. Porque lo amamos y queremos que Él esté contento con nosotros. Pero si yo no lo amo de esa manera, aun cuando venga a la iglesia, aun cuando le cante y alabe, aun cuando dance y brinque, mi mente está por allá y otra cosa, o mis emociones o cualquier cosa,
mi voluntad, y entonces no estoy en línea con lo que Él está pidiendo. Y no puedo entrar a su presencia. Y después digo, la alabanza ahí no sirvió, no sentí nada. No es de sentir, ¿verdad? Es lo que Dios obra, lo que Dios hace. ¿Cuándo? Cuando estamos en unidad. Porque dice la palabra del Señor que el espíritu que busca verdaderamente, que adora en espíritu y en verdad a Dios el Padre, se vuelve un espíritu con el espíritu de Él. Mire qué tremendo. Pero cuando le buscamos a Él, cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Cuando nuestra alabanza, miren, nos olvidamos de los frijoles, nos olvidamos de esto, de aquello, y nos entregamos de lleno a Él. Entonces ahí Él se une con nosotros y es cuando la alabanza nuestra llega a su vida. Pero mientras yo me reserve la mente, me reserve aquello, mis pensamientos, todo, mi alabanza no llega ni al techo, ni se queda. Y voy a salir, voy a decir, no sirvió la alabanza ahí, porque yo no me estoy conectando con Dios. Pero no es culpa de los que cantan, ni de los que tocan, o dejan de cantar, o dejan de tocar. Es lo que yo traigo. Yo soy solita y yo sola me estoy impidiendo entrar a la presencia del Señor, o yo sola me estoy abriendo la puerta. Una vez fui a una reunión donde estaba todo el grupo de alabanza, o los que más cantaban, según yo, se habían ido a un encuentro. Entonces estaban viajando tarde y no llegaron para el tiempo de la alabanza de la iglesia. Y entonces estaba nada más ahí una muchachita que era la que menos me gustaba cómo cantaba. Y luego el muchachito que tocaba, estaba aprendiendo a tocar y por un lado y otro por otro lado. Y yo que soy tan buena para la música, pues Dios mío. Y entonces yo estaba ahí, yo cerré los ojos y yo le dije, Señor, yo vine a adorarte a ti, yo vine a alabarte a ti. Y mire ahí, la alabanza fue tan bonita. ¿Por qué? Porque yo estaba dispuesta a hacer lo que iba a hacer, a adorarle a Él con todo el corazón. Y es ahí donde nosotros nos trabamos y nos impedimos entrar en el orden que Él ha establecido. Porque no lo estamos buscando a Él de esa manera. Y mire que a veces se nos hace tan fácil decir, sí, yo amo mucho a Dios y yo lo alabo a Él con todo mi corazón, pero ¿qué tanto amo a mi prójimo como a mí misma? ¿Qué tan fácil se me hace decirle un sobrenombre a alguien? Despectivo, ¿verdad? No le digo, ay, qué hermosa, ni qué chula, no le digo otra cosa fea. ¿Qué tan fácil se me hace decirle algo feo, despectivo a alguien? Y allí dice que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo no sé a usted, pero no he visto a nadie que se ande pellizcando solo o mordiendo solo. Puede haber, ¿verdad?, que haya gente que está tan mal que todavía hasta solo se causan tanto daño. Pero dice que nos tenemos que amar como a nosotros mismos. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿será que no amamos a los demás porque no nos amamos a nosotros mismos? Porque no sabemos amarnos a nosotros mismos, entonces no sabemos cómo amar a los demás. Porque aquí el llamado es, fíjense lo que dice, que tenemos que amarnos, amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, para poder yo amar al prójimo, es el 39, para poder yo amar al prójimo, tengo que amarme primeramente a mí misma. Para poder amarlo a Él como me amo yo. Porque si yo no me amo, ¿cómo amo a los demás? Y ahí es otra de las cosas, ¿verdad?, que nos impide entrar a la presencia del Señor en el orden que Él ha establecido. Porque si yo tengo enojo con aquel, si yo no puedo ver a aquel ni en pintura, si yo tengo algo con la otra persona, ¿cómo voy a presentarme delante del Señor? No puedo. Y aunque lo haga, ahí está mi estorbado y no entra. Y ahí es donde están los cielos de bronce y la tierra estéril. De los cielos no baja nada y la tierra no produce nada. Entonces necesitamos entrar en esa dimensión de amar al Señor con todo nuestro ser y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aún cuando son a veces difíciles. Tenemos que amarlos. No solo quiere decir que estemos conviviendo ahí, que nos estén lastime y estemos ahí dejándonos que nos lastimen. No, porque eso no, allí no hay compasión por ellos, no hay misericordia de nuestra parte, porque nos estamos dejando que sigan condenando. A veces nos tenemos que alejar un poquito, ¿para qué? Para orar por ellos en la manera que Dios anhela y desea, y ellos salgan de esa circunstancia. A veces necesitamos alejarnos un poquito para que ellos sepan
les hacemos falta de repente, ¿verdad? Una vez yo me lastimé un brazo y después yo no podía hacer ningún quehacer en la casa y me la pasaba nomás acostada porque fíjese, era tremendo. Si yo me soltaba el brazo sentía que me caí, que el brazo se me iba a desprender, me caía, se caía. Tenía que traerlo así, ni siquiera para cocinarme yo, porque no podía soltar el otro brazo. Si iba a agarrar algo tenía que pegarlo a algo así para poder hacer con esta mano, pero ese tenía que estar detenido con algo porque sentía que se me despegaba de acá. Pues me pasé casi una semana ya acostada y yo no me veía y como platicaba a mis hijos y decían, cuida tus toallas porque no va a haber más, yo no voy a lavar. Estaban ahí todos, ¿verdad? Y luego, ¿quién va a cocinar ahora? ¿Quién no lava los platos ahora? Y yo, pues allá ustedes porque yo no puedo hacer nada. Y así, entonces a veces Dios nos aleja un poquito, hasta de nuestros seres queridos, para que ellos aprecien lo que tienen, valoricen lo que tienen. Porque a veces nosotros estamos ahí, y ellos de repente no valorizan y eso les va mal a ellos, ¿verdad? Y Dios en su infinita misericordia a veces nos saca un poco para que vean cuánto les hacemos falta y ellos puedan valorizar y entender. Y a veces así lo hace Dios con nosotros y también Él lo hace también. Él a veces voltea por otro lado. Y parece que Dios nos abandonó, que Dios no nos escucha, que no nos oye. Y nosotros sentimos como que nos abandonó, pero Él nada más está diciéndonos, es para que aprendas a valorarme, para que aprendas a buscarme. Y no es porque no nos ame, nos ama mucho, pero Él quiere que nosotros aprendamos a buscarlo, a valorarlo, que no lo tomemos como que Dios siempre está ahí. Y no, yo pienso que la pandemia fue una lección tremenda, cuando se tuvieron que cerrar las iglesias. Para que aprendiéramos a valorar lo que teníamos. La libertad de venir a la iglesia, y mire qué tremendo que cuando se abrió todo, muchos no aprendimos de esa manera y corrimos a las playas, a esto y al otro, los entretenimientos, y la iglesia se quedó. Pero miren, no sabemos cómo van caminando los tiempos. No sabemos cuándo el Señor va a tocar la campana y va a recoger su iglesia. No sabemos. Y nosotros tenemos que estar prevenidos. Porque no sabemos a qué horas va a ser ese llamado y va a ser el último llamado que el Señor nos haga aquí en la tierra. Así que necesitamos aprender eso porque si no nos podemos quedar y eso no lo queremos. Dios quiere ocupar y llenar completamente nuestro corazón. En Proverbios 23-26 nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Miren tremendo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No dice, dame tu corazón y cuida por dónde vas. Oh, miren tus ojos por mis caminos. Esa es la petición que el Señor nos hace. En Salmo 51-17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Mire, el que se rinde a Él, el que se humilla delante de Él, reconociendo que realmente lo que yo creía que sabía no era nada. Como dijo Pablo, todo lo tengo por basura. El conocimiento que nos da Él, ¿verdad? Eso es lo que vale. Hemos visto que buscar es hacer algo. Casi todos sabemos que buscar a Dios es una necesidad. Tenemos que buscar a Dios de la forma en que Él lo ha establecido. Y en Primera de Crónicas 5:26 nos dice, y ayudando Dios a los levitas que estaban en el arca del pacto de Jehová, que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Mire, ¿cuándo los ayudó el Señor? Cuando hicieron el sacrificio que tenían que hacer desde el principio. Si David hubiera sabido esto desde el principio, no pierden esa vida. ¿Era voluntad del Señor que se perdiera esa vida? No, no era voluntad del Señor, pero el Señor corrigió la mala acción que estaban haciendo, porque lo estaban haciendo con sus fuerzas como ellos querían. Pero el Señor dijo, así no es. Entonces nosotros, ¿cuándo perderemos por hacer las cosas como nosotros queremos? Tenemos que aprender que hay un orden. Y tenemos que hacerlo en el orden que Dios ha establecido. No como yo quiero, no como yo deseo. Y como el tiempo se nos fue, si se pone de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos en tus manos esta tu palabra, Padre. Que tu Espíritu siga revelándola a nuestro espíritu, que tu Espíritu siga mostrándola con claridad,
añade de tu sabiduría, precioso Dios santo y poderoso, y que así, Padre bendito de gloria, podamos ponerla por obra, Padre, que cuando nos acerquemos a ti podamos buscarte en la dimensión, en la manera que tú has establecido, Padre bendito de gloria. Ayúdanos, Señor, a permanecer caminando en la llenura de tu Espíritu, Padre, a mantenernos, Señor, en la condición que tú anhelas, que tú deseas, que tú quieres, Señor, que nosotros permanezcamos, Padre. Ayúdanos a no caminar en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, precioso Dios santo y poderoso, que son las que nos van a dar la victoria, mi Dios hermoso. Y así, precioso Dios, poder clamar a ti, Señor, y de una manera que tú puedas escuchar nuestra súplica, nuestra oración, y traigas y produzcan los cambios que necesitamos, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, levantamos nuestra casa, nuestra familia delante de tu presencia. Te pedimos perdón si algo hemos hecho en nuestras fuerzas, Padre, si hemos querido ayudarte, precioso Dios santo y poderoso, de la manera que nosotros creíamos, Padre. Perdónanos, eterno Dios santo y poderoso, perdona nuestro pecado, precioso Dios santo y poderoso Dios, y ayúdanos, Padre, a entender que no es con espada ni con ejército, sino en el poder de tu Santo Espíritu, precioso Dios santo y poderoso, que las murallas se derriban, Padre bendito de gloria, que se deshacen las fortalezas, la resistencia, los argumentos se acaban, Padre. Es en el poder glorioso de tu Espíritu y no en nuestras fuerzas, mi Dios eterno, santo y poderoso. Nosotros, Señor, solo podemos complicar las cosas, Padre, pero en el poder de tu Espíritu, Señor eterno, maravilloso, dice tu palabra que podemos asaltar los muros, podemos tomar en posesión las ciudades, mi Dios eterno, y apropiarnos del botín, Padre. Oh, precioso Dios, alíneanos a tu palabra, Padre bendito de gloria. Fortalécenos en aquellas áreas, Señor, que nos es difícil, Padre. Aquellas áreas, precioso Dios santo y poderoso, que nos parecen que no significan nada, Padre, pero que delante de ti nos estorban, Padre bendito de gloria. Ayúdanos, precioso Dios santo y poderoso. Te entregamos, precioso Dios, toda debilidad que pudiera haber en nosotros, Padre. Todo aquello que pudiera contaminarnos, Padre bendito de gloria, te lo entregamos, precioso Dios santo y poderoso. Y recibimos ese fluir de tu Espíritu, esa fresca y nueva unción de tu Espíritu, la recibimos sobre nuestro espíritu, Padre bendito de gloria. Recibimos el poder para caminar en la llenura de tu Santo Espíritu. Recibimos el poder para someter nuestra carne, para crucificarla, Padre bendito de gloria. Precioso Dios santo y poderoso, para caminar buscando lo del Espíritu y no lo de la carne, Padre. Que no busquemos satisfacernos a nosotros mismos, Padre bendito de gloria, sino que podamos buscar satisfacerte a ti, Padre, porque precioso Dios, buscando, Señor eterno, maravilloso, que tú te agrades, Padre bendito de gloria, podemos obtener todo lo que queremos para nosotros, Padre, para los nuestros, precioso Dios, porque solo tú vas a escucharnos, Señor, cuando nos alínenos a tu verdad. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, precioso Dios santo y poderoso, quita de nosotros la dureza de corazón, quita de nosotros, precioso Dios santo y poderoso, el adormecimiento, la tibieza, Padre, esa tibieza que no nos deja caminar, Padre bendito de gloria, y que puede hacer que nos vomites, precioso Dios santo y poderoso. Deshaz toda tibieza en nosotros, Padre bendito de gloria, y que el fuego de tu Espíritu nos encienda, Padre, para que podamos conformarnos, precioso Dios, en esas brasas vivas, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, precioso Dios santo y poderoso. Descienda el fuego de tu Espíritu, Padre, quemando, consumiendo todo aquello que pudiera estorbarnos, toda aquello que pudiera impedir, precioso Dios santo y poderoso, que podamos, Señor eterno, maravilloso, buscar tu rostro de la manera apropiada, como tú anhelas y deseas. Ayúdanos, Señor eterno, maravilloso, todo lo ponemos en tus manos, te damos muchas gracias por todo y venimos cancelando todo lo que el enemigo quiera levantar en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Permite, Padre amoroso, santo y poderoso, permite, Señor, que tu Espíritu venga corrigiendo, Señor, nuestros caracteres, que corrija, Padre bendito de gloria, nuestros temperamentos, que corrija, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios, todo lo que hay en nosotros, Señor, que no se alinee a ti, Padre, para que podamos mostrar tu gloria, podamos mostrar tu rostro con claridad, podamos alumbrar con tu luz gloriosa y no con ninguna otra, para que cuando los demás nos miren te puedan ver a ti a través nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, y así lo recibimos en el nombre